alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar empezando este culto de esta mañana con el fin de que el Señor nos bendiga, nos llene de su gloria y nos enseñe de una manera poderosa. Está conectándose usted al culto de la Iglesia Bautista Fuente de Luz. Esta mañana todos juntos vamos a disfrutar de la presencia del Señor y las enseñanzas que Él tiene para nosotros. En este momento vamos a escuchar una canción que va a ayudar para que podamos todos entender el mensaje que el Señor tiene para todos nosotros. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó andar. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre
Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una mañana hermosa en la que estamos todos compartiendo, en la que vamos a tener la oportunidad de que el Señor nos ayude, de que el Señor nos enseñe de todas las múltiples cosas que Él tiene para nosotros todos los días. Qué bueno que estamos todos acá ya compartiendo, y conforme los hermanos se van ingresando, vamos a ir introduciendo un poco el tema que vamos a hablar en esta mañana. Esta mañana vamos a hablar un poco del tema de la libertad. Vamos a tratar de entender la maravilla que es la libertad que Dios nos ha dado, pero a la vez entender la responsabilidad que la libertad tiene para con el creyente. Es por eso que vamos a estar reflexionando respecto de eso el día de hoy, y es por eso que queremos que todos podamos, en el nombre del Señor, poder aprender juntos de este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Primeramente quisiera tener una anécdota que leí muy interesante respecto del tema, donde estaba una universidad que era particularmente especial y estricta respecto de todo lo que tenía que ver con la disciplina. Entonces, la directora de esta universidad era bastante disciplinada, y esperaba que todos los alumnos de esta universidad fueran igualmente disciplinados. No obstante, en algún momento dado, una de las estudiantes, porque era una universidad muy especializada, no llegó a uno de los salones, y precisamente era la clase que la directora tenía que dirigir. Y entonces, como conocía perfectamente a todas las personas que llegaban, pudo notar que faltaba una. Y al ella notar y preguntar, bueno, ¿y por qué falta María?, todos se volvieron a ver y no sabían cómo responderle a la directora. No sabían qué hacer en ese momento para que ella pudiera tener una respuesta que fuera acorde a la disciplina que ella tenía. La razón es que María no había querido ir a la clase. Entonces las otras compañeras le dijeron a la directora, María no quiso venir. Y para todas era así como, y esperar a ver cuál iba a ser la reacción posiblemente fuerte de la directora, diciendo que cómo era esa barbaridad, que María no había querido llegar a esa clase ese día que precisamente ella presidía. Sin embargo, la reacción de la directora fue muy diferente a la que todas esperaban. La directora lo que dijo fue, bueno, está bien, si María hubiera estado enferma, yo hubiera entendido que no podía venir. Si María decide que no quiere venir a la clase, yo entiendo que es su decisión. El efecto en la clase es el mismo. María no está. Pero el efecto en María no es el mismo. Porque ella decidió algo, porque ella consideró. Luego en su vida esa decisión podría impactarle de manera diferente, pero María puede decidir no venir. Entonces eso dejó a las demás compañeras preguntándose, bueno, y aquí entonces sí se puede faltar, pero si falto, ¿será que hay consecuencias que tengo que enfrentar? Pero al parecer no es porque se van a enojar, sino es porque qué es lo que yo quiero que suceda luego. Y esa ilustración de alguna manera nos ayuda a entender que efectivamente tú y yo tenemos libertad de poder decidir muchas cosas. Tenemos la libertad de poder estar ante una decisión y tomar la opción A o la opción B. Y eso es algo precisamente de lo que tenemos que ir trabajando constantemente para que sea el Señor el que nos ayude a poder entender todo lo que sucede. Hoy día, con la situación que vive el mundo, también tenemos desafíos respecto al tema de la libertad. ¿Cuáles son los desafíos respecto de la libertad? Que aparentemente algo teníamos y se nos fue. Todas las personas están ahí, todas las personas en su casa o en pequeños encierros, donde se va viendo que algo que antes era muy natural, hoy no tengo. Y entonces al principio la gente pues un poco trató de entender, pero poco a poco de alguna manera sentimos que una libertad que teníamos en el pasado ya no la tenemos. Y esa libertad que teníamos en un momento dado
¿Se perdió de alguna manera? Bueno, quizás. Pero vamos a entender en realidad qué fue lo que se perdió y por qué. Y qué es lo que hace que nosotros reaccionemos de una manera u otra. Hoy más que nunca, precisamente por esas situaciones, son en las que tenemos que entender que la libertad es algo que nosotros tenemos que asumir, entender, pero saber qué es lo que representa. Tantas personas se les empieza a liberar un poquito las restricciones y entonces quieren por su cuenta empezar a hacer lo mismo que hacían antes. Y eso mismo que hacían antes puede ser que ya no sea lo adecuado. Y el no manejar esa situación nos está llevando a múltiples problemas. Bueno, del tema de la libertad, el Señor nos habla de muchas formas y vamos a estar justamente aprendiendo un poco respecto de este concepto. Primero vamos a empezar. Vean que la canción que pusimos al principio habla de la belleza de la libertad que hay en Jesús. De cómo efectivamente Jesús vino para romper nuestras cadenas, para darnos libertad, para perdonar nuestros pecados, para hacernos una nueva persona. Esa es la maravilla de la libertad que hemos adquirido en Cristo Jesús, por el simple hecho de entender que Él es nuestro Salvador, de aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y por ese simple hecho somos hechos sus hijos, y Él nos ha libertado de cualquier cadena o esclavitud que podíamos tener. Eso es cierto. ¿Cómo vivimos con esa libertad maravillosa que nos regalaron? Dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, en este pasaje vemos cómo se afirma el hecho de que en Cristo hemos obtenido la libertad. Pero también se nos dice, manténganse firmes. No vuelvan al yugo de la esclavitud. Y entonces aquí es donde vamos a ir desarrollando un poco algunas cosas. ¿Será que en algún momento adquiero libertad y yo mismo de alguna manera regreso a la esclavitud por alguna decisión o por alguna cosa? Lo vamos a ir revisando. Dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, tú y yo, si tenemos al Señor, no importa dónde estemos, vamos a ser libres. Estaremos libres, estaremos viviendo esa libertad maravillosa que Dios nos dio. El apóstol Pablo se vio enfrentado a manejar con las personas cuál era en realidad la situación que se tenía con respecto a la libertad que los creyentes estaban entendiendo. Para Pablo, el tema de libertad era algo muy importante y representaba una responsabilidad muy importante respecto y en presencia de Dios. Para las personas, los nuevos creyentes, el tema de libertad era algo que tenían que entender mucho mejor, porque parecía que eventualmente podríamos entender mal la libertad y entenderla mal podría más bien llevar al pueblo de Dios a cometer muchos errores. Y entonces vamos a ir a 1 Corintios 10:23, donde dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno que busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédito os invita y queréis ir, y todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues
coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien. Habla el apóstol Pablo respecto de lo que tiene que ver con los límites de la libertad. Y habla de este tema que es tan muchas veces mal entendido. Porque entonces dice, bueno, todo me es lícito y todo es todo. Pareciera que todas las cosas podrían ser lícitas. Pero, ¿qué es eso? Y lo vamos a ir entendiendo. ¿Qué es lo que representa el lícito y qué es lo que no? Pero la gran pregunta es, ¿habrá límites para esa libertad? ¿Y cuáles son los límites y cuáles son las cosas que nosotros podemos sentir? Lo cierto es que sí hay límites para la misma, pero son límites que nosotros debemos entender y decidir utilizar. Pablo respondió a las declaraciones de la gente con cosas interesantes. La primera es, no todo conviene ni aprovecha, y no todo edifica. O sea que eso que pareciera que podemos hacer, pareciera que hay que hacerle un análisis posterior, un análisis en el momento para poder darnos cuenta si eso es algo que realmente nos conviene o nos edifica. Uno puede sentir que tiene libertad de hacer algo y posiblemente tiene razón. En Costa Rica es común que cuando algún grupo social quiere manifestarse, entonces sale a las calles y bloquea y trata de alguna manera llamar la atención. Y entonces la pregunta de ahí interesante es, ¿tienen libertad las personas para expresarse respecto a las cosas por las que no están contentos? La respuesta es sí. Claro que sí tienen libertad, pueden hacerlo. Tienen esa libertad de expresión que se les faculta. Pero, ¿qué pasa? Muchas de estas personas a veces pierden de vista que también las otras personas tienen su libertad. ¿Y cuántas veces no ha pasado que por estar haciendo un bloqueo, alguna persona que se va en una emergencia para el hospital no es capaz de llegar a tiempo y tiene una situación complicada o no puede llegar a su trabajo o llega tarde porque alguien más bloqueó su libertad? Porque la libertad que si bien tenemos, no necesariamente tenemos que verla en función de nosotros mismos siempre. También tenemos que prismarla por dónde está la libertad de mi prójimo también, de las demás personas. Y se dice por ahí que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y es algo que es interesante. Y en ese ejemplo, en Costa Rica al menos lo vemos muy comúnmente. ¿Cuántas veces ha sucedido algo como eso? Ahora bien, vamos a explorar un poquito la palabra lícito. Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. ¿Qué significa? Todo me es lícito. ¿Qué es realmente lo que esto significa? Lo dice en 1 Corintios 6:12 y 10:23. En el caso de 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Y dice la segunda vez, todo me está permitido, mas no dejaré que nada me domine. En el 10:23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Y dice la segunda vez, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Es precisamente ahí donde podemos ver cómo el Señor está con nosotros y nos da esa libertad, pero tenemos que analizarla. La frase son lícitas se utiliza en los 4 lugares exactamente de la misma manera. La palabra griega es exestin. Ese término está directamente relacionado a lo que era permitido por la ley o bien no estaba regulado. Entonces vean que hay una pequeña diferencia en eso. Lo que es permitido por la ley es que la ley faculta que eso se puede hacer. Entonces, eso es, no hay ninguna duda, porque la ley dice que tú puedes hacer eso, entonces lo puedes hacer. Pero la otra connotación de la misma palabra, que es la que se usa en los 4 lugares, es que no está regulado. ¿Qué significa que no está regulado? Que tampoco dice que no se puede hacer.
Y de este sabor hay muchas, y hay muchas en nuestra sociedad actual también. De ese tipo de cosas que no necesariamente hay una regla que dice eso no se hace, versus la regla que dice esto sí se hace, y quedan ahí en el medio de que nadie dijo si sí o si no. Entonces, ¿me es lícito hacerlo? Según la palabra griega utilizada, entran en esa clasificación aquellas que no son reguladas también. O sea, la ley no te va a condenar. Nadie te va a condenar por eso. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Vivimos un momento en que vivimos una fase 2 en nuestro país y en otros países también de una manera con unos tiempos diferentes también están viviendo, y es que ante la fase 2 de este virus, de todas estas cosas, nos estamos viendo en la necesidad de dar pasos, de primero encerrarse pero empezar a abrir, porque tampoco los países pueden quebrar económicamente. Entonces los gobiernos tienen que de alguna manera buscar alguna forma de ir abriendo, pero intentando que sea de la forma más paulatina, que afecte lo menos posible la salud, pero que intente abrir un poco la economía. Bueno, todos hemos sido partícipes de eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces aquellas personas que han vivido restringidas por un tiempo, de pronto sienten que le abren la puerta para buscar la libertad que siempre tuvieron o pensaban que tenían. Y esa libertad que siempre tuvieron o pensaban que tenían, eventualmente puede ser algo que no es correcto hacer hoy. Y entonces se han visto excesos de algunas personas, grupos que rompen un poquito las reglas, de alguna manera disfrazados en la apertura y la nueva tolerancia, y las consecuencias, tristemente, son directas en su salud. No es que los van a encarcelar ni nada por el estilo, pero hay un impacto directo en su salud y también en la de otros. Quiere decir que esa decisión de usar su libertad, que no fue responsable, tiene un impacto en los demás, con lo cual volvemos a poner énfasis en este detalle, que si bien todos tenemos libertad, nunca la libertad necesariamente es totalmente individual, sin pensar en las otras personas. Tristemente he visto videos de líderes religiosos que irresponsablemente mandan mensajes a las personas incitándolos a no hacer caso a las directrices del gobierno, aduciendo que solo se rigen por las leyes de Dios. Y entonces ahí es donde vemos personas que no saben dónde están paradas respecto de la fe, no entienden la responsabilidad de la libertad que también Jesucristo nos llamó. Y por eso estamos revisando este tema, porque es muy importante. El apóstol Pablo estaba precisamente revisando todas esas cosas que podían ser de conocimiento de la gente y que podían afectar a otros. Estaba él pensando no solo en su libertad, sino cómo su libertad puede afectar a otras personas, y en ese contexto es que él está hablando. En 1 Corintios 8, del 11 al 13, dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, para no poner tropiezo a mi hermano. Estas otras palabras lo que muestran más bien es un concepto diferente de avance en el cristianismo, y tiene que ver con la madurez. La madurez cristiana se alcanza cuando somos capaces de equilibrar nuestra libertad con responsabilidad. De lo contrario, deja de ser libertad y se convierte en anarquía sin ley. El otro tema que surge de esto que estaba mencionando el apóstol Pablo, muy interesante, tiene que ver con la palabra dominar, porque en uno de los casos lo que dice es no solo que no me conviene ni me edifica, sino habla de que no me domine. Y este tema es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque algunas cosas de las cuales creemos que tenemos la libertad de tomar,
haciendo uso y ejercitando esa libertad, lo único que vamos a lograr es esclavitud. Entonces soy libre para hacerlo, pero en realidad estoy siendo esclavo de todo lo que eso conlleva. Los resultados pueden ser tremendos. Por eso la palabra dominar en el capítulo 6:12 también viene del griego que se llama exousiazo, que significa hacer ejercicio de poder. En otros versículos se usa como ejercer poder sobre o estar bajo el poder de, como por ejemplo en 1 Corintios 7:4. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que si nosotros vemos la idea general de Pablo, podemos decir, todas las cosas están bajo mi poder. Ahí sí utiliza existing. Pero no seré sometido bajo el poder de ninguna de ellas. Exousiazo, la otra palabra. La lección es clara. Uno tiene que usar su libertad y puede usarla. Pero ¿cuántas veces usando su libertad puede estar en realidad condenándola? Porque tu uso de la libertad lo único que logró es que te encadenaras a un vicio, que te encadenaras a un problema. Y tú dijiste, yo tenía libertad de hacerlo. Sí, claro que tenías libertad. Pero ¿cuáles son las consecuencias de tu decisión libre? ¿Las tomaste en cuenta? Muchas veces las consecuencias de nuestra libre decisión son precisamente las que nos encadenan. Son precisamente las que nos quitan la libertad. Entonces vean qué paradoja. Yo quiero usar mi libertad y usando mi libertad lo que hago es quitarme la libertad. Soy preso de mis propias decisiones. Y es precisamente esa lección clara que el apóstol Pablo tiene ahí para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Habla también de que cuando yo ejercito la libertad tengo que pensar en la otra persona. Ese tema es muy importante porque no es sencillo. Todas las personas creemos que en las condiciones y en nuestro pensamiento de lo que es correcto, simplemente podemos hacerlo. Porque yo sé y tengo la conciencia y claridad de que tengo que hacerlo y que está correcto hacerlo. Pero no siempre tenemos la conciencia de poder decir que lo que yo voy a hacer, si bien es cierto, sé que es correcto, podría afectar a otra persona. Y pudiendo afectar a otra persona, yo decido no hacerlo con el fin de no afectar al hermano o la hermana. Y es exactamente la posición que se pone Pablo. Pablo dice, no piensen solamente en ustedes. No piensen solamente en que ustedes tienen libertad para hacer las cosas, sino piensen en sus otros hermanos también. Puede ser que alguna cosa que para usted está bien, porque tiene una cierta madurez espiritual para entenderla y para hacerla, no es de la misma manera recibida por otro hermano. Y entonces es lo que llama a los hermanos que podrían ser débiles en la fe y que eso les podría ser ocasión de caer. Y eso no tiene necesariamente que ver con las personas nuevas en la fe. Ser débil en la fe no significa ser nuevo en la fe necesariamente. Alguien puede tener toda la vida de estar en la fe y de alguna manera poder yo hacer algo que le va a hacer tener una ocasión de caer a esa persona o de que su fe se vea quebrantada, debilitada o impactada. Tengo que tomarlo en cuenta. Y tal vez es una persona de toda la vida. Y quizás precisamente por eso es porque tengo que tomar en cuenta cómo piensa de algunas de las cosas. Cuando Pablo viene y habla del abuso de la libertad, hace un par de ejemplos. Los mismos están en 1 Corintios 11, del 17 al 22, en donde dice: pero al anunciaos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga.
¿Por qué? ¿No tenéis casas para que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y la avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y usa palabras, Pablo, no tan fuertes al decir no os alabo, por no decir. En realidad el apóstol Pablo hace alusión a una situación que tiene que ver con las relaciones entre las personas, en lo que ellas pueden de alguna manera mejorar o empeorar lo que llegan a hacer en la comunión, en el ágape de la iglesia, incluido que en la cena del Señor algunos vienen y mientras otros llegan retrasados por sus trabajos, otros venían y se comían todos sin pensar en los demás. Entonces vean que esto de pensar en el otro es algo que es básico y esencial en el cristiano. Nosotros como cristianos podemos ser perfectamente egoístas. Yo estoy bien, yo tengo libertad de hacer esto y está bien. Y puede ser que sea correcto. Sí tiene libertad de hacer A, B, C o D. Y sí está bien eso que piensa de acuerdo a su conciencia. Pero no podemos ser egoístas y nunca hacer las cosas sin pensar en los demás. Porque es precisamente lo que el Señor nos dice. Y a través de Pablo justamente es el mensaje que trata de comunicar. Sí hagámoslo, pero pensemos en el otro también. Pensemos en el otro. Dice Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Vean qué interesante. Pero es clarísimo. Sí tienes la libertad, pero no es para que hagas desastres. Usa tu libertad, pero piensa en el amor, en el prójimo, en las otras personas a las que también tenemos que servir. El apóstol Pablo en algún momento dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El mensaje es que el Evangelio de nuestro Señor habla de colectividad. El Evangelio de nuestro Señor habla de amor. El Evangelio de nuestro Señor habla de libertad, claro. Tú y yo somos libres. El Señor nos ha librado del pecado. Nos ha librado de las cadenas. Y en libertad nos reunimos. En libertad compartimos lo que el Señor nos da. O sea que la libertad es esencial para el ser humano y para el cristiano particularmente. Pero la libertad nunca puede divorciarse del pensar en el otro, del amor que Dios nos dio y la comunión que Él nos da para que nosotros nos sirvamos de eso. Muchas veces todas estas cosas que hacemos tienen que ver con entender el verdadero mensaje de Dios para nosotros. Muchas veces tú y yo quizás debamos abstenernos de hacer algo que para nosotros es correcto. Pero el resultado final de habernos abstenido de eso va a ser bendición. Y vas a ver que vas a sentir una satisfacción de ver que pudiste evitar que otro hermano fuera afectado en su fe. Porque eso es lo que busca el Señor. Que pensemos en la colectividad. Y la gran pregunta acá es, ¿y entonces será que yo voy a vivir mi vida en función de lo que piensan los demás? ¿En función de lo que creen los demás? Y la respuesta es no. Porque qué bueno que, y es uno de los principios bautistas, hay libertad de conciencia. O sea que en función de nuestro conocimiento de Dios y nuestra conciencia de lo que Él representa para nuestra vida, nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones sabiendo que eso que decidí es lo que es correcto. Y todos debemos caminar por ese camino. O sea, tomar las decisiones en libertad que consideramos que son más correctas. Y no porque hay una persona que es conservadora o que piensa o que está realmente perdido, las personas van a dejar de hacer lo que es correcto. Tú y yo siempre tenemos que tratar de hacer lo que es correcto en función de nuestra conciencia. Y así dirigiremos nuestra vida cristiana por el camino que Dios quiere. Pero nunca lo haremos egoístamente. Muchas veces tendremos en nuestra mano abstenernos de hacer algo y nada, eso no va a cambiar lo que piensas de lo que es correcto, no.
pero lo vas a hacer para facilitar que otro hermano quizás no se vea afectado e igualmente llegue a los pies de Jesús. Y posiblemente en el camino, cuando madure, algunas de las cosas que antes consideraba que tal vez no eran correctas, ya va a entenderlas mejor y entonces van a afinar un poco mejor su criterio respecto de lo que Dios quiere para su vida. Y entonces su conciencia también va a ir mejorando. Pero mientras tanto, todos estamos en el camino y no podemos unos avanzar sin pensar en nosotros, porque todos vamos en el camino del Señor de la misma manera. Nosotros podemos concluir que no estamos hoy día ante los ritos de la ley de Moisés, no estamos adscritos a eso necesariamente, pero todo lo que hacemos debe glorificar a Dios y esto siempre debe ser lo primordial. Tú y yo tenemos que pensar con cada cosa, con cada palabra que emitimos y que hacemos respecto de las situaciones que acontecen, que estemos glorificando a Dios. ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que diría Jesús respecto de mi prójimo? ¿Es eso lo que diría Jesús respecto de esa situación que muchas veces son difíciles? Es complicado. Tenemos que aprender a trabajar entre creyentes que son fuertes y maduros y también por los que están en el proceso y quizás son más débiles, así como Pablo lo hizo. Muchas veces nuestra libertad debe incluir a otras personas también, para que nosotros trabajemos con una conciencia limpia de lo que debe suceder, intentando siempre que alguien, esa persona, se encuentre con Cristo también, y que no seamos nosotros el tropiezo para que eso no suceda. Que no sea yo ejerciendo mi libertad porque creo que algo está bien de decir o de hacer, pero con eso ser tropiezo para que otra persona llegue a los pies de Jesucristo. No. Tenemos que pensarlo y está en nuestras manos muchas veces no hacer que otro hermano caiga por esa situación, y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día muchos exigen derechos para poder apresurarse, se quejan de las leyes, creen que pueden hacer muchas cosas. Y quizás muchas de ellas tal vez tienen el derecho, pero cada vez que hagamos algo pensemos, ¿realmente es el derecho que tenemos de hacer muchas cosas en función de la afectación de los demás? Tenemos que buscar puntos de equilibrio. Esos puntos de equilibrio están como un creyente maduro en Cristo usa responsablemente su libertad. Un creyente maduro en Cristo que puede decidir cuándo hace algo porque es lo correcto, cuándo sabe que algo es lo correcto, pero decide en qué momento y frente a quién eso es correcto o no hacerlo o decirlo. Eso es madurez cristiana, es la que todos nosotros debemos buscar y alcanzar. La libertad que Dios me ha dado tiene un propósito, y ese propósito es llevarme a la verdad. Pero tengo que tomar las decisiones correctas con esa libertad, para que entonces pueda llegar a lo que Dios quiere de nosotros. Realmente somos responsables de glorificar a Dios con todas las cosas. Y somos responsables de ganar a los perdidos. Así es que siempre pensemos, si voy a decir o hacer algo, ¿será que voy a afectar a otra persona? Decía el mismo Pablo en 1 Corintios, no se es tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y él trataba de no hacerlo. Y muchas veces lo hacía sabiendo que era lo que era correcto decir en qué momento y frente a qué personas. Esa es precisamente la madurez espiritual que tenemos que ir adquiriendo con el camino. Todas las cosas no son permitidas, pero preguntémonos siempre, ¿me van a guiar a la libertad o me van a guiar a la esclavitud? ¿Va a ser de mí un obstáculo para otros o quizás un trampolín? ¿Me van a edificar o me van a destruir? ¿Solo me van a traer complacencia a mí o también van a glorificar a Dios? ¿Me ayudará a ganar a los perdidos para Cristo o más bien los mantendrá perdidos? Esa es la pregunta que como cristianos nos tenemos que hacer siempre. Que todas las cosas que hagamos glorifiquen a Dios. Que todas las cosas que digamos lo hagamos. Que ejercitemos la libertad linda y maravillosa que nos dio Dios, siempre con una conciencia clara de lo que Dios quiere para nuestra vida.
la madurez de esa conciencia nos va a ayudar a determinar cuándo y con quién y en qué momento podemos hacer o decir algo, sin afectar la fe de otras personas, pero siempre buscando hacer lo correcto, siempre tomando las decisiones que nos van a llevar a hacer la voluntad de nuestro Señor, que es lo que Él quiere. Así es que entendamos la responsabilidad de nuestra libertad, porque es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga. Finalmente, antes de que se desconecten, quería mostrarles algunas cosas que son importantes para que podamos aprovechar el momento, para que todos estemos en la misma sintonía. Así es que voy a mostrárselos para que puedan mirar lo que necesitamos que ver. En la iglesia, este mensaje lo mandó Rebeca. Es muy importante que a partir de esta semana vamos a estar cambiando un poco la dinámica que hemos traído. Ya el Ministerio de Salud pudo liberar el hecho de que las iglesias puedan reunirse. Eso es algo muy bueno. Lo había postergado por un par de semanas. Nosotros como liderazgo ya habíamos preparado todo y están preparada la iglesia en todos sus extremos para poder iniciar los cultos, pero ahora va a ser muy diferente. Y por eso precisamente que va a ser diferente, entonces hemos decidido que todavía vamos a esperar un par de semanas más antes de que nos reunamos. Ya todos los elementos que el templo tiene que tener los tenemos listos y seguros. Inclusive recién hemos renovado el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, así que la iglesia está perfectamente lista para todo. La oración de las noches va a seguir siendo los lunes, miércoles y viernes. Vamos a seguir manteniendo esa práctica que ha sido de bendición para muchos ya por todo este tiempo, y la vamos a mantener, solo que ahora va a ser lunes, miércoles y viernes. Y los domingos, en los próximos domingos, vamos a mantenernos de la misma manera con la clase de escuela dominical a las 9:30 y la predicación a las 10 de la mañana. Lo que queremos es que entonces podamos todos juntos estar unidos con esto y que podamos seguir las instrucciones. Nosotros a través del chat vamos a estar dando algunas otras indicaciones, porque el regreso a la iglesia también es diferente. No es que todo el mundo llegue a ese día, sino que hay algunas restricciones. De hecho, por algunos temas propios de las placas y eso, hemos tenido que organizar quiénes van a poder llegar al culto específicamente, y vamos a estar dando algunas invitaciones también a las personas para que podamos acomodarnos a esta nueva dinámica que es diferente, pero que de alguna manera es el arranque de que poco a poco podamos vernos nuevamente y normalizando las cosas. Dios mediante, tenemos en oración que todas esta crisis y esta situación de salud pronto pase, y que los efectos de ella podamos luego mirarlos, y que de alguna manera nos haya traído enseñanzas importantes, a pesar de que también trae dolor, pero que luego podamos seguir caminando, porque sin duda el Señor tiene grandes propósitos para su iglesia, para ti y para mí. Que el Señor le bendiga.